Vale. Bien, entonces lo que estamos en el proceso de ver qué pasa con las cargas. Entonces, cuando vamos hacia abajo y vamos hacia arriba, la diferencia será qué pasa con la tensión cuando va hacia arriba y hacia abajo. Entonces, habíamos dicho que cuando va la fricción, si esta fricción es hacia abajo, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? Hacia arriba, porque entonces vamos a ponerle fricción hacia abajo, el cuerpo hacia arriba en este caso, y viceversa en el otro lado, y viceversa. Entonces, fricción siempre es contraria a movimiento. Siempre contraria a movimiento. Vale, esa es una de las características que hay en el caso de fricción. Vale, entonces aquí, si nosotros vamos a analizar hacia dónde va, entonces, bueno, tenemos que ver las magnitudes de las cargas que hay y el equilibrio que existe. Masa por gravedad. La masa por gravedad es un valor que tenemos definido. ¿Cuánto valdría entonces saber? Vamos a ver. Vale. Vale. Bueno, entonces, tenemos que hacer un análisis. Tenemos que ver cuánto estamos hablando de la tensión T. La tensión T que está aquí, si hacemos el corte imaginario que siempre comentamos, hacemos un corte hacia abajo, hacia arriba, la tensión. Nada por el peso, la que está aquí. Esta es la que está aquí. ¿Iría hacia abajo o hacia arriba? Ah, vale. Entonces, ¿puede ser que vaya hacia abajo esa tensión? ¿En algún caso puede ser que esto vaya hacia abajo? Entonces, seguro que no. Eso siempre va a ser hacia arriba. Porque también el hecho de que sea una tensión también, de que sea un cuerpo que está con una cuerda, entonces hace que cuando veamos el equilibrio, eso está hacia arriba, que es el equivalente del otro lado, que tú estarías jalándolo. Y lo mismo aquí. Esto estaría para acá y esto estaría para acá. Esto que estamos diciendo de cuando tenemos las fuerzas y hacemos los cortes imaginarios, eso es la diferencia entre tener un resultado correcto o no. Porque el sentido de las fuerzas es importantísimo para todos los cuerpos. Por eso, aquí en este esquema, ambas son hacia arriba. Pero falta una tensión originada por el peso. Entonces la pregunta es, esta T, ya sea hay 1 o T2, en función de va hacia abajo o hacia arriba. Pero esta T puede tener un valor límite. ¿Sí? ¿Tiene un valor límite o de referencia? Entonces, exactamente, porque del otro lado tenemos una barra, aquí tenemos una barra que tiene un peso, que está aplicado en el centro de gravedad. Entonces, el hecho de que exista esto es lo que va a ser el contraequilibrio. Entonces, tenemos que obtener primero cuál es el valor de esa T de referencia. Aquí va a ser una T de referencia. Esa T, en principio, debería de ser la misma. Entonces, ¿cómo tenemos esta T de referencia? Entonces, aquí está. Este ángulo que está aquí va a ser siempre el mismo. Entonces, por lo tanto, si nosotros hacemos, de acuerdo a este ángulo, las componentes, aquí sería... ¿Perdón? Ahí está. Sí, a veces el internet luego falla un poquito. Vale, entonces tenemos la TA, la estamos descomponiendo. Esa TA que estamos ahí, estamos descomponiéndola. ¿Y para qué la vamos a descomponer? ¿Cuál es la sumatoria de momentos? ¿Cómo podemos hacer sumatoria de momentos aquí? Para hallar, queremos hallar esta TA. Entonces aquí, así,
visto, a lo largo de la barra, si tomamos esto como X y esto como Y, entonces se puede descomponer en 2. Y entonces sí podemos hacer la sumatoria de fuerzas. Eso que estoy haciendo ahora es una manera de resolver los ejercicios. Dices tú, mira, me conviene más mover mi eje de referencia. Cuando hago sumatoria de momentos, descompongo y ya encuentro directamente los valores. Esa es una estrategia muy común. La otra puede ser descomponer esas mismas T's y los N's hacer el convencional de X, Y. Entonces la TA la tienes que descomponer también. Y la gravedad no. ¿Cuál vas a hacer? Pues el que te vaya mejor. ¿Tú puedes hacer sumatorio en X y Y de todas las fuerzas que actúan en la barra en puntos diferentes? Sí, lo puedes hacer en cualquier punto que quieras. Y como vimos incluso fuera de la barra también. Sumatoria de X es 0. Debe ser, si está en equilibrio, sería 0 en cualquier, tomándolo con respecto a cualquier punto de referencia. Sí, hazlo. Inténtalo. Hazlo de diferentes maneras. Lo único es que tú cuando haces sumatoria de momentos en un punto donde hay fuerzas, te estás asegurando que esas fuerzas no van a entrar en la ecuación de momentos. O sea, es una cuestión matemática. Esas fuerzas que si tú haces sumatoria de momentos con respecto a un punto donde hayan fuerzas, todas las fuerzas que lleguen a ese punto o que pasen por ese punto en su línea de acción, no van a generar momento. Las que estén o las que pasen por ese punto en su línea de acción. No van a entrar en la ecuación. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Pues tú decides cómo lo quieres resolver. Yo en este caso, a mí lo que más me gusta de aquí es mantener aquí en momento no, igual a 0, y mantener aquí el ángulo. Entonces, en ese caso tendría 2. Tendría el TA coseno por un lado, y por otro lado tendría el omega seno de 25, coseno. Dependiendo cuál sea, uno será coseno y otro será seno. Entonces, hago la sumatoria de momentos y entonces me va a quedar uno menos el otro. Entonces, sumatoria de momentos en 0 sería, dependiendo de también tu sentido, cuál es más y cuál es menos, también tú lo vas a definir. Coseno de 35 grados y la distancia que tú tengas. Entonces, tú tienes aquí L sobre 6, tienes L sobre 2, pues aquí como estás alineándote con esos ejes, no tienes que convertir. Entonces, es directo. Y en el más omega coseno de 25 grados por, ¿y qué distancia? Ese otro momento, ¿qué distancia va a ser? L sobre 2, porque es la distancia que existe entre este punto y este punto. Entonces, por L sobre 2. Y eso será igual a 0 porque no hay más fuerzas. No, pero L, al final, vamos a ver, vale, pero tú cuando haces igual a 0, tienes L a la derecha y L a la izquierda y lo eliminas. Claro, entonces ya no te afecta para encontrar tus momentos, encontrar tus fuerzas. Por el momento, por ejemplo, encontrarías la reacción del G y luego harías sumatorias fuerzas para encontrar las reacciones de la articulación. Sí, si después te interesa encontrar reacciones, lo haces de esa manera. Y sí, pero pero si te interesa encontrar reacciones. Ahora no nos interesa encontrar reacciones porque solo nos interesa la tensión para poder seguir con el ejercicio y ver ese punto de referencia. Entonces, cuando tengamos esa tensión es la que nos va a servir de referencia o de límite. Entonces lo compararemos esta tensión con la otra tensión para ver y analizar el equilibrio. Vale, entonces aquí, en este caso es 73,3 newtons y podemos encontrar reacciones, pero en este momento no las necesitaríamos. Entonces, por lo tanto, si vamos a ver, entonces aquí tenemos hacia arriba, esto es hacia abajo,
Entonces esto era, vale, esto va hacia arriba. Y esto va hacia abajo. Vale, entonces aquí tenemos, esto va hacia arriba, entonces aquí vamos a ponerlo aquí, esto es de velocidad. Esto va hacia abajo, esta sería la velocidad. Puede ser la fricción estática o puede ser la fricción dinámica, dependiendo del problema. Vale, entonces aquí cuando tenemos aquí la ecuación, entonces lo que tendríamos algo así. Entonces hacia arriba es T1. Del otro lado, nuestro valor de referencia es 73,3 newtons. Y hacia abajo, entonces sería lo mismo, pero con T2. Y entonces ahí vamos a tener límites. Vamos a tener dos límites que corresponderán, entonces, ¿a cuál sería el valor límite que habría? Hacia arriba T1 y hacia abajo T2. Del otro lado, serían 73,3 newtons. Del otro lado. Es nuestra referencia. ¿Por qué? Porque es el valor que cuadraría para esas dimensiones, para esos ángulos y esas dimensiones. Sí. Si cambia, claro, debería cambiar al otro. Pero tienes la fricción también. Como tienes la fricción, entonces es diferente. La fricción no actúa igual a los dos. No, pero actúa dependiendo de si vas hacia abajo o vas hacia arriba también. Entonces, aquí tú tienes fricción. Entonces, el T1 y el T2 van a ser valores que dependerán de tu sistema de equilibrio. Entonces, entrará la fricción que estamos teniendo arriba y la fricción que estamos teniendo abajo. Entonces, aquí son dos puntos de fricción que están actuando. Primero lo buscas en equilibrio para sacar la tensión del otro. Sí, primero buscas el equilibrio para el otro lado para tener la referencia. Esa es mi referencia. Vale. Ahora, porque el problema que te dice, determine el intervalo de m en el que el sistema puede mantenerse en equilibrio. Fricción estática es de 0,20, ocurre en las partes redondeadas y no hay fricción en el pivote en 0. Vale. Entonces aquí, y te dan otra fricción abajo. ¿Ves que hay dos fricciones? ¿Ves que hay dos μ's? La letra esta mu. Hay un mu que es 0,20 arriba y otro mu que es 0,40 al otro lado. Entonces son dos fricciones que son diferentes. Y en ambos casos también van a estar impactando para tu resolución. Ahora necesito las dos en contacto. Bueno, sí, consideras en contacto abajo y arriba. A ver, pues lo hacemos, porque yo con esto no veo que eso vaya a variar. Sí, ahora vamos a resolver. Y otra cosa también que hace rato en el ejercicio anterior vimos cuando era circular. Cuando era circular había T igual E a la mu ángulo. Pues aquí aplicaremos eso. En las que son circulares, aplicarán la ecuación que corresponde a algo circular. Mientras que en las lineales, como esta de 0,40, no. En 0,40 es directo. Entonces, también es un ejercicio para ver cómo la ecuación de la fricción también puede variar en función de la forma geométrica que tenga cada componente. Entonces, por eso es un valor que es importante a tomar en cuenta. ¿Cómo aplico mi ecuación? Vale, entonces aquí, por ejemplo, aquí lo que tenemos es si esto va hacia abajo, vamos a ver aquí, esto va hacia arriba, esto va hacia abajo. Uno de los dos, si va hacia abajo o va hacia arriba, uno de los dos siempre es mayor. En el ejercicio anterior vimos de que T1 o T2 es mayor en función de hacia dónde está
moviéndose la cuerda en un sentido o en otro. Si va hacia arriba, entonces la cuerda se mueve en este sentido. Si va hacia abajo, la cuerda se mueve en este sentido. Entonces la pregunta es, ¿cuál será mayor y cuál será menor en uno y en otro? En uno de ellos tendrá, de un lado será mayor y de otro lado será menor. ¿Por qué? Porque si hace mayor la fuerza va hacia ese lado. Correcto. Sí. Este es mayor y este es menor. Exactamente. En función de donde esté circulando, es lo que pasó en el anterior. Cuando tú vas jalando, hacia donde tú vas jalando, tienes más fuerza porque tienes la fricción en contra. Cuando tú jalas algo, tú piénsalo así. Aquí tienes una masa, te das cuenta que esta es una masa muy pesada, tienes una masa con fricción, y cuando tú lo jalas por este lado, entonces aquí tienes más tensión. Pero si lo jalas por el otro lado, tendrías que tener el otro lado. Es una manera de verlo. Cuando tú lo jalas, requerirás más tensión en función de hacia un sentido o hacia otro, en función de dónde lo jalas. Entonces, eso es correcto. Entonces, aquí, seguimos aquí. Entonces, entonces habíamos definido aquí y la otra cosa que tenemos que definir es la ecuación. La tensión, recordando aquí el ejercicio anterior, la ecuación de aquí era es igual a T1 E a la mu por beta. Entonces, esta ecuación, la T2, en este caso, T2 es el que es mayor. Entonces, en esta ecuación, este es mayor y este es menor. Entonces, si nos vamos aquí, siguiendo este mismo esquema, T2 sería el mayor y el menor. Entonces, si nos vamos aquí, aplicando este mismo concepto, entonces aquí hemos dicho que este 73 es mayor, entonces cuando sustituimos en la ecuación, 36,3 será igual a T por E a la mu beta. Otra vez. Que a veces... Bueno, le pasaré la grabación a los de sistemas y líneas, lo que nos pasa en la clase. A ver si se puede hacer algo. Vale, entonces mira, ahí está, ahora sí. Entonces estamos igualando T2 igual T1E mayor y menor, pues si sustituimos, en donde va a ser mayor, pues sustituyamos en esa ecuación. Mientras que en el otro, entonces sería lo contrario. T2 es igual a 73,3 por E a la beta M. Y es lo mismo caso. T2 es mayor. Es exactamente lo mismo. Entonces lo único es, en función de cuál de los dos sea mayor o menor, lo pones como una manera o lo pones como la otra. Ya está. Beta es el ángulo. Sí. Beta es el ángulo. Entonces será el cuarto. Ahora lo haremos. Sería el pedacito. Sí, serían... Ajá. Porque aquí tienes 30 grados de un lado y tienes 40 del otro. Entonces va en función del ángulo que tengas. Sí. Entonces tú tienes 30 de un lado y tienes 40 del otro. Entonces, imagínate.
No, es el ángulo que está en la cuerda. No, o sea, 30 y 40. Entonces, claro, si tú vas haciendo más ángulo, si el ángulo va aumentando, abajo y aumenta arriba. Independientemente del radio. Tú tienes un radio y tú tienes una cuerda y le vas bajando, ¿qué pasa con el ángulo? Va bajando independientemente del radio que tengas. Aquí estamos hablando de ángulos, no arco. O sea, si estamos hablando de arco, entonces sí dependería del radio. En este caso no, entonces como un lado tienes 40 y del otro lado tienes 30, pues el ángulo total que correspondería sería 30 más 40. Es la parte del diámetro que abraza el ángulo. Si esto fuese 90, el teta 40, si fuese 90, ¿cuál sería el ángulo arriba? 90. Si fuese 45, 45. Y lo mismo del otro lado. Dependiendo del ángulo que tenga, será el ángulo que te habrá abrazado la cuerda. Pues ahí ya puedes sacar las condiciones. Y puedes sacar el ángulo que va a tener la tensión para después meterlo en tu ecuación. Claro, entonces ya puedes meter las ecuaciones. Entonces, en este caso, beta es 40 grados. Entonces, que sería igual a 70 grados. Si nosotros lo vemos en radianes, porque estas ecuaciones son radianes. Sí, beta es el ángulo. Sí, porque es el total. Aquí está, mira. Ahora, ahí está. Y en ningún caso se tendrían que restar los ángulos. Bueno, lo que pasa es que es el total del que está en fricción. Como es una fricción, es como si estuviera un. Sí, entonces tú tienes cuánto, o sea, esa ecuación es una ecuación que te dice, dependiendo de cuánto está abrazando la cuerda, va a haber más fricción. Entonces, si tú tienes toda una cuerda entera, tendrás más fricción. Si tienes dos, tendrás más. Si tienes tres, tendrás más. Estaban las curvas así que tienen esta parte del medio también tuviera fricción. Sí, eso me fío ya. Sería un ángulo, igual, pero sería un ángulo de 80 grados. La mitad, si te cuenta, te abrazase. Entonces sería la misma ecuación. Aunque fuera recto la parte del medio. Como recta. No, en el ejercicio abajo, ¿sabes? Que está como aquí una curva de centro recto que no tiene fricción. Por eso No tuviera fricción. tenemos que considerarlo. No tuviera fricción. Tenemos que considerarlo también. Pues sería la fórmula normal de fricción y esas partes ya. O tal vez si quisieses tú aplicar la misma y que probablemente sería ahí la fricción o tenemos que ver qué ecuación. Igual tenemos que definir qué ecuación correspondería a el valor, porque habría una normal. Probablemente estaríamos calculando la normal y después de esa carga normal sería la normal por el coeficiente. Cuando tú tienes normal, sí, es eso de. Ah, no, claro. Es que aquí, es que son dos cosas diferentes. Cuando tenemos línea recta, necesitamos una normal y la fricción es la normal por el coeficiente de fricción. ¿Qué es lo que haríamos? Sí. Si ahí estuviésemos considerando, tendríamos que sacar cuál es la fracción debido al efecto y de ahí multiplicarlo por el coeficiente de fricción. Porque sumaríamos Y con la fricción sería estas son cuando son cosas circulares. Cuando son cosas circulares, entonces lo que aplicas es, en una vas a tener más que en la otra, siempre en función de dónde estás jalando, y entonces aplica en función de cuánto ángulo está abrazando la circunferencia y qué fricción hay entre la cuerda y la circunferencia. Son dos cosas diferentes. Por eso lo aplicamos matemáticamente. Bueno, me he alejado y no me llevé eso y luego, si alguien lo quiere ver, no va a escuchar. Pero bueno, ya creo que ya cargo. Vale, entonces. Vale, entonces, son dos cosas diferentes, y por eso probablemente en el ejercicio lo han puesto que no tenga, precisamente para no complicarlo más. ¿Vale? No tenemos que hallar reacciones ni nada, simplemente hallamos el ángulo. Entonces, si tenemos el ángulo y tenemos claro cuál es mayor y cuál es menor, entonces podemos continuar con la resolución. Entonces, ¿por qué lo he sumado? Lo he sumado porque es como en la esfera, como en la circunferencia que teníamos.
pues cuánto de cuerda está en total. Y aquí el total de la cuerda, el equivalente, serían 70 grados. El equivalente. Vale, entonces, de la cuerda que esté abrazando, aquí son 30, y aquí son 40 grados. ¿Vale? Bueno, entonces, tenemos el beta, el coeficiente mu es 0,20. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar estos valores en las ecuaciones que tenemos aquí. Si va hacia arriba, aplicamos la de T3T E mu beta, y si el que va hacia abajo, aplicamos T2 igual 73,3 E mu beta con el ángulo. Y en este caso el ángulo es el mismo y la fricción es la misma. La única diferencia es cómo despejas T. Cómo despejas T1 y cómo despejas T2. Es la única diferencia. Esto sería T1. Para despejar T1 y T2. Vale, pues vamos a ponerlo debajo. Sí, el coeficiente de fricción es el mismo en ambos. No. El coeficiente de fricción es el mismo. Lo que sumas es el ángulo. El ángulo que está abrazando la cuerda a la circunferencia. No, el de 0,40 es lineal. Hay dos. El de 0,20 y 0,40. El 0,40 aplica cuando tienes normal, cuando tienes una lineal, entonces necesitas tener una normal y multiplicar la normal. Claro, mira aquí, ve los dibujos. Aquí tienen 0,40 por n y 0,40 por n, ¿no? Este es el factor de fricción lineal. Pero esto es lineal. Es la parte lineal, esto. Entonces aquí, para poder ver la fricción, sacas la normal y después una fricción o para arriba o para abajo, dependiendo de si... A ver. Ahí está. Vale. Entonces, dependiendo de si está bajando o está subiendo. Ya lo he visto en el esquema. La pregunta de hace rato, que si hubiese habido una fricción arriba, entonces probablemente hubiésemos tenido que entrar una normal y después hallar una fricción a un lado o a otro. Y eso hubiese sido fricción por n, puede ser 20 o puede ser otro. Tal vez 0,40, no sé si es el mismo material. Igual y no, porque la cuerda es una cosa y la caja es otra. Claro. Entonces, tal vez hubiese habido otra, tal vez sería 0,20 o no, porque tal vez linealmente aplica otro factor. Pero bueno, como en este caso nos dijeron que esto no lo tomemos en cuenta, no tenemos que calcular eso. Pero si no, sí hubiésemos tenido que hacer eso, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, hallar cuál es la normal que está correspondiendo a esas dos cargas, y después multiplicar, se complicaba más el ejercicio. Entonces, como no, pues lo podemos borrar, y solo analizamos los otros dos, matemáticamente. ¿Sí? Vale, entonces, como tenemos la normal aquí, lo que tenemos que hallar es cuál es T1 o T2 en función de nuestro C de referencia. Vale, entonces, claro, entonces 0,40 aplica para la parte de la masa, que es la fricción que existe entre la masa de esa caja y el piso donde está esa caja asentado. Ese es 0,40. El otro 0,20 será la cuerda con el material que esté allá arriba en el radio y aplicas la ecuación de circunferencia. Vale, pues entonces ya lo último que nos falta ya para acabar este ejercicio sería definir los dos límites en función de las ecuaciones que ya hemos encontrado. Para en el caso cuando va bajando y en el caso cuando va arriba. Entonces cuando va arriba, vale, entonces de arriba es 73,3 igual a T, en el caso T1, elevado a 0,20 por 1,22, que es en radianes, que es lo que dijimos. Aquí, estos son radianes, por eso. Y en el otro caso, entonces T2
es igual a 73,3 por E a la 0,20 y por 1,22, que es lo mismo. En este caso, cuando despejamos y resolvemos las ecuaciones, entonces lo que tendríamos es T1. Sí, porque si no la ecuación no te da. Ah, ¿cómo son los radianes? Mira, sí, tienes 70 grados. Y entonces abajo tienes grados. Arriba tienes radianes. Entonces, 2 es 360 grados, es 2 pi radian. 70 por 2 pi entre 360, 922. ¿Recordáis qué es un radian con respecto a un grado? ¿Qué es? Un radian respecto Sí, a un grado. sí, sí. ¿Es este 2 pi sobre 360? Era la, ¿De dónde sale? la parte de circunferencia. La parte de circunferencia. Sí. Sí, entonces tú tienes un círculo aquí y aquí tienes un arco. Entonces, un radian es la parte en la cual tienes el radio puesto sobre esa circunferencia. Entonces, como tú tienes el perímetro, ¿cuál es el perímetro? 2pi por diámetro, que es 2 pi r. Entonces, por eso, entonces como tienes este radio, entonces es lo que relaciona. Entonces, es 2 pi porque tú tienes el perímetro aquí, este 2 pi viene de aquí. Ese 2 pi viene de que ese es el perímetro. Entonces es 2 pi y porque tienes el radio, entonces cuando lo relacionas con 360 grados, un perímetro son 360 grados. Entonces como radianes es cuántas veces cabe ese radio en la circunferencia, en el arco. Por eso entonces 360 grados es 2 pi por la relación que hay con el radio, entre perímetro y radio. ¿Vale? Bueno, entonces T1 es 57,42 y T2 es igual 93,5 newtons. Entonces, aquí lo que tenemos entonces son los dos límites. Y ya después, en la parte final de este ejercicio, sería entonces, a partir, una vez definidas estos dos valores, ¿qué es lo que me piden? Me piden intervalo de m. Entonces, una vez que tengo esos dos valores, pues tengo que resolver mi sistema de equilibrio en un lado y en otro lado, considerando las direcciones que tengo conocidas. O sea, que saca sumatorio de fuerzas en un lado, sumatorio de fuerzas en otro. No, pero por eso, o sea, lo que te piden, no, la masa es constante. La masa es un valor que no cambia. Pero aquí te dicen, determine el intervalo de m. Entonces tú, con m, puedes obtener n. O sea, m por g va a impactar para hallar n. Después, cuando hayas n, va a impactar para la fuerza en un sentido. T1 y T2 ya los vas a tener porque aquí los has calculado. Entonces pones T1 y pones T2 y haces sumatoria de fuerzas en X en Y y ya encuentras el valor. Porque N va a depender de M y la otra fuerza va a depender a su vez de N, que a su vez depende de M. Entonces ya con eso. Tú tienes, cuando haces sumatoria de X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿hasta cuántas ecuaciones puedes resolver? Un sistema hasta de cuántas variables desconocidas. Si incluyes momentos, son 3. Pero si son solo fuerzas y en X en Y, son 2. Entonces, ¿cuáles serían las variables aquí? ¿Tenemos dos variables? No, tensión ya la hemos calculado. Las dos variables son normal y masa. Sí, pero porque es un sistema de ecuaciones. Entonces no puedes tener más de dos incógnitas. Aquí no podrías tener más de dos incógnitas, porque si no, no lo podrías resolver. Pero estás viendo tú que T1 y T2 ya la hemos encontrado. Como ya tenemos T1 y T2, entonces sí tenemos solo dos incógnitas. M y N. ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces...
Pues entonces lo que tendríamos que hacer es resolver el sistema. Entonces, lo único que hacemos entonces, en este caso, dividimos en 2. Y aquí también. Entonces dividimos en 2 la masa por gravedad. Y entonces y damos los valores que teníamos. Y aquí es lo mismo. Luego una pregunta, ¿por qué? Ahora no fue el internet, ahora fue el profe. Vale. A ver. Ahora sí. Vale. ¿Por qué la MG, ambos van hacia abajo? ¿Por qué cuando hice esto, puse la masa por gravedad hacia abajo y la masa por gravedad hacia abajo? ¿Por qué? ¿Por qué no hacia arriba? Porque cuando lo descompones, esos son los sentidos que tendría. Lo podías poner por abajo hacia abajo, pero tú apuntaría siempre hacia abajo. No sé por qué es coseno de arriba. A ver, vamos a ver cómo está. Cuando tú tienes este ángulo, en la 40, ¿dónde está? ¿No? O sea, tú tienes aquí. Tú tienes 40 grados. Aquí. Y después aquí tienes la masa por la gravedad, que sería esta. A ver, vamos a ver. Ajá, pero masa por gravedad es la magnitud. Eso sería una magnitud. Entonces, vamos a ver. Entonces, perdón. Vale, entonces aquí. A ver. Si tienes el ángulo aquí. El ángulo. Sí, pero espera. Estamos haciendo X e Y cuando la giramos. Cuando giramos esto. Estamos haciendo que esto es X y esto es Y. Entonces, esos son 90 grados. Entonces son 40 grados. Entonces, por lo tanto, estos también son 40 grados. Es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos que separar la magnitud que está llegando aquí en MG en esas dos componentes. Entonces, por lo tanto, este sería así, hacia abajo. La masa va hacia abajo. ¿Y los 90 grados dónde estarían? ¿Dónde están los 90 grados en tu sistema XY? Aquí, ahí tú tienes masa por gravedad. Tienes XY y tienes 40 grados. Ajá, que es lo mismo que está aquí. Tienes XY y 40 grados. Vale, entonces aquí tú tienes masa por gravedad. Cuando vas a descomponer, ¿dónde hace 90 grados entre tu X y tu Y? Entre ellos dos, ¿no? Entonces, entre la Y y donde queda donde vas a descomponer, ¿cómo vas a descomponer aquí? Vas a descomponer de dos maneras, ¿no? Vas a descomponer así y así. Entonces aquí sería 90 grados. ¿Y cuál de estos dos hace 40? De esos dos, ¿cuál hace 40? ¿El de arriba o el de abajo? O sea, aquí tienes dos ángulos. Tienes alfa 1 y tienes alfa 2, ¿no? El de arriba es 1 y el de abajo es 2. ¿Qué ángulo tiene alfa 1 y qué ángulo tiene alfa 2? Porque así es como vas a descomponerlo, eso es seguro. Pero no puedes coger la flecha del peso donde acaba la flecha, con esa cubierta, entonces la flecha está hasta abajo, esos son 40 grados. Y ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sería lo que dices aquí? Sí, poner masa por gravedad y aquí esto sí. Y ahí es 40 grados. ¿Y dónde es 40 grados aquí? Eso de ahí. ¿Por arriba o por abajo?
de la línea de X a la línea de MG al 40 grados. Aquí vamos a llamar, esto es alfa 1 y esto es alfa 2. ¿Cuál es 40? ¿Alfa 1 o alfa 2? ¿Cuál? ¿Cuál es 40? ¿Alfa 1 o alfa 2? ¿Alfa 1 no es 40? Alfa 1 es 50. ¿Por qué alfa 1 es 50? Porque vale 90 grados. Entonces, el que es 40 es el otro. Si alfa 1 vale 40, alfa 2 es el que vale 40. Entonces, por lo tanto, de tu masa por gravedad, el que es coseno es este de abajo. Y el otro será o 50, cualquiera de los dos. No, pero según tu primer dibujo, el alfa 2 es 40, entonces no te llegaría. No. Mira. Alfa 1 es 50, alfa 2 es 40. Si alfa 2 es 40, el coseno es el adyacente. Entonces, por lo tanto, el mg coseno de x es en y. Y el mg seno es en x, que es como está aquí. ¿No? Cuando vamos lo que yo puse, mg 40 y seno es por arriba y por abajo. ¿Coincide o no coincide? Sí, pero Coincide, ¿no? el otro triángulo. Porque hay dos triángulos. Hay otro alfa 1 y alfa 2. Ah, bueno, el otro que había dicho arriba es otra manera de verlo. Es lo mismo. Es lo mismo, pero es otra manera de verlo. Te va a dar lo mismo. Lo único es cómo es más fácil de verlo. Creo que es más fácil, como Elena me estaba diciendo. Entonces, sí, este es un poquito más lioso que este. Entonces, tú puedes hacer seno y coseno de 50, pero usas el otro. Vale, pues ya está. ¿Sí? No, estas cosas pueden ser muy liosas. Si uno empieza por otro lado, acabas tomando el que no era. Vale. Bueno, pues entonces tenemos coseno y seno. Estamos de tiempo. Sí, ahora. Sí, bueno, los que no puse el resumen, pero los puedes ver tú, los que están puestos ahí. No. Si tú vas a los apuntes, tú puedes ver cuáles son los que puse. Nada más que no puse una hoja haciendo resumen. Ahora te lo enseño. Vale, entonces, nada más termino aquí. Entonces, dependiendo es n, sería igual 0,766. Y sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces, aquí depende. Ahí en X, al final, va a ser independiente de si va arriba o abajo. Ahí va a ser lo mismo para ambos, porque no influye. En cambio, en el de abajo, no. En el de abajo sí va a influir. Entonces, como ya es lo mismo para ambos, pues lo que hacemos es sustituimos en función del valor que sea y los signos. Entonces, en unos más, en unos más, en el otro es menos. Pues al final cada maestrillo tiene su librillo, entonces cuando tú lo resuelves, pues igual lo haces ligeramente diferente. Pero lo que sí es cierto es que tú, como tengas la X va a ser independiente de si va arriba o abajo, porque al fin lo es. En ambos casos es lo mismo. Por eso puedes tomar como válido que N va a valer eso. Ya estás tomando en cuenta el ángulo ya. Y en F, entonces ya sumas en función de si va hacia arriba o hacia abajo y sustituyes el valor de la normal. Entonces ya cuando sustituyes el valor normal, por eso ahí lo sustituí directamente. Cuando sustituyes el valor de la normal, despejas masa por gravedad y despejas masa. Entonces los límites serán, debe ser 6,16 kilogramos y 28,3. Es lo que pide, ¿no? El intervalo de M. O bueno, es intervalo.
Sí, por eso. Intervalo, sí, por eso es intervalo. Intervalo va entre este y este. ¿Por qué? Porque son los límites. Es cuando empezaría a subir y cuando empezaría a bajar. Todo el medio está quieto. Bueno, por lo menos no habría ese efecto de fricción. Si tú te pones a analizar ese problema con más detalle, ya impactaría el ángulo, impactarían otras cosas. Lo haces como menos y que esté todo quieto y encuentras el peso en la masa en la que está quieto y pones más de esta masa, se mueve hacia el lado y menos de esta masa. Sí, de eso se trata. De eso se trata. Que si pones más o menos, eso se va a empezar a mover. No, eso. Sí, pero tú estás realizando ya, estás yéndote ya a analizar el ejercicio, ya yo entiendo lo que estás diciendo, pero estás yendo a analizar el ejercicio ya mucho más, y considerando otras situaciones de equilibrio. Sí, porque del otro lado va a impactar del ángulo, con el peso, o sea, lo puedes complejizar el ejercicio. Aquí está puesto simplemente para hacerlo más sencillo y decir en qué momento empezará a bajar y en qué momento empezará a subir. Con estas condiciones de ángulos. Vale, con estas condiciones de ángulos va a empezar a bajar o va a empezar a subir cuando tenga 6,16. Ese será el límite. Y cuando tenga el otro también. Porque la fricción va a cambiar mucho de si va para arriba o para abajo. Vale, y ya con eso cerramos. No hice el resumen, pero si tú ves aquí, hay varios que son 6,2, que tienen algunos esquemas para que sepas. 6,3, que tienen algunos esquemas. 6,8, igual tiene unos esquemas. 6,10, o sea, lo único que tiene algunos esquemas, o sea, que esos son los recomendados. Simplemente que no puse un resumen. Y lo mismo en el otro, ¿vale? Venga, vemos en la siguiente debe ser abajo, si no me equivoco. ¿Vale? Muy bien, gracias. Chao.